En la clase de hoy revisaremos el tema de oído, recordando que el oído se define como el órgano de la audición y del equilibrio. En relación al equilibrio, el oído interno dará información sobre la orientación o posición de la cabeza y asimismo detecta y da información en relación a la aceleración. Y dicha aceleración puede ser lineal o angular. Sobre todo la aceleración angular detectada por los conductos semicirculares y la aceleración lineal por la mácula del sáculo y del utrículo. El oído está dividido en tres cámaras importantes, encontrando al oído externo, que presenta tres estructuras importantes: el pabellón auricular, o también conocido como oreja o pina, al conducto auditivo externo y por último a la membrana timpánica. Asimismo encontramos al oído medio, representado por el epitímpano y por la caja o cavidad timpánica. Y en el oído interno encontramos al órgano vestíbulo coclear, al órgano vestíbulo coclear. Propiamente la cóclea se relaciona con la audición y a nivel vestibular encontramos las funciones de equilibrio. He realizado un esquema del oído, observando así las tres cámaras que presenta: al oído externo, con su pabellón auricular, el conducto auditivo externo y su membrana timpánica; a la caja timpánica, con la prestación de tres huesecillos dados por el martillo, el yunque y el estribo; y por último al oído interno, representado por el laberinto óseo, que en la parte posterior se aprecian los conductos semicirculares, en la porción más central y dilatada al vestíbulo, y por último a la cóclea o caracol. Empezando con la descripción del pabellón auricular, recordemos que es la estructura más lateral del oído y su función es la captación de las ondas sonoras. Recordemos que su origen viene del primer y segundo arco bronquial. Y dicho primer y segundo arco bronquial darán 6 proliferaciones para así desarrollarse y fusionarse, dando al pabellón auricular. Y la falla en su origen, en su proliferación y fusión, condiciona a microtias, que también condiciona a una hipoacusia de conducción. Anatómicamente, encontramos un reborde externo, conocido como hélix, y anterior a dicho reborde al antihélix, también a una depresión central, conocida como concha, y en la parte inferior al lóbulo, y asimismo una pequeña elevación anterior a la apertura del conducto auditivo externo, conocido como trago. En relación a la histología, el pabellón auricular presenta piel delgada y a dicha piel se le puede relacionar anexos como los folículos pilosos y también glándulas sebáceas. Y debajo de la piel delgada encontramos cartílago
elástico, variedad elástica, y es debido a las fibras elásticas de la piel delgada y al cartílago elástico que se puede traccionar la oreja. En relación al conducto auditivo externo, mencionemos que es una estructura cuya longitud mide aproximadamente 2.5 centímetros o asimismo una pulgada. El tercio de sostén del conducto auditivo externo estará dado por cartílago y los 2/3 restantes estarán dados por hueso. Es importante mencionar que también hay presencia de piel, hay continuación de piel del pabellón auricular y asimismo encontramos folículos pilosos y presencia de las glándulas ceruminosas. Dichas glándulas ceruminosas histológicamente se clasifican como glándulas sudoríparas apocrinas modificadas. Y por último encontramos a la membrana timpánica, que se inserta en la porción timpánica del hueso temporal. En la otoscopía podemos apreciar a la membrana timpánica con los relieves óseos dados por el primer huesecillo, conocido como el martillo, así encontrando un relieve dado por el mango del martillo, una parte inferior de dicho mango conocido como ombligo, también a la apófisis lateral, y también se puede apreciar los pliegues maleolares, el pliegue maleolar posterior y el pliegue maleolar lateral. Recordemos que en la otoscopía la membrana timpánica se ve de color gris aperlado y asimismo se aprecia el reflejo luminoso conocido como cono luminoso. En relación a la cavidad timpánica o caja timpánica podemos delimitar 6 paredes. Una pared superior denominada tegmen tympani o tegmento, que es una lámina ósea que divide al oído medio de la fosa craneana media. Asimismo, una pared lateral dada por la membrana timpánica, un piso o suelo dado por una lámina ósea también que divide al oído medio de la vena yugular interna, una pared medial o también laberíntica por la presencia del laberinto óseo, donde también se aprecia la ventana oval y también la ventana redonda. Dichas ventanas son depresiones óseas con presencia de membrana. Y recordemos que la base del estribo pega en la ventana oval. En la pared anterior encontramos a la arteria carótida interna y el conducto de la tuba auditiva, o también conocida como tuba de Eustaquio, trompa de Eustaquio, que comunica al oído medio con la nasofaringe. Y en la parte posterior encontramos una gran relación con el nervio facial, la eminencia piramidal y también la entrada hacia el antro mastoideo. Por eso, clínicamente, en pacientes pediátricos, sobre todo en edad de 6 meses, 3 años y medio, infecciones bacterianas de cuadros respiratorios superiores pueden ascender a través de la tuba auditiva y condicionar una patología conocida como otitis media aguda. Como complicación, dicha infección puede ascender y llegar a la entrada del antro mastoideo, condicionando una mastoiditis. Por último, apreciamos al oído interno con su canal semicircular en la parte posterior, a su vestíbulo en la parte más central y dilatada y la cóclea en la parte basal. Recordemos que existe una gran relación del oído interno con la fosa craneal posterior y asimismo un agujero del mismo conocido como el conducto auditivo interno, donde sale el nervio vestíbulo-coclear, octavo par craneano, da entrada al nervio facial y asimismo
a la arteria laberíntica para irrigar al oído interno, y dicha arteria laberíntica rama de la arteria basilar o de la cerebelosa inferior. En el oído interno encontramos la presencia de dos laberintos, el laberinto óseo y el laberinto membranoso, denominados laberintos por su complejidad estructural. Dentro del laberinto óseo encontramos al laberinto membranoso, y al encontrarse en el interior del laberinto óseo posee casi su misma arquitectura. El laberinto óseo está compuesto por tres estructuras importantes. En la parte más posterior del laberinto óseo encontramos a los conductos semicirculares, que son conductos que describen media circunferencia, 3/4 de circunferencia, y encontramos al conducto semicircular anterior, al posterior y por último a un lateral. También encontramos a la parte más dilatada del laberinto óseo, denominada vestíbulo, y por último encontramos a la cóclea, o también denominada caracol, que describe 2 vueltas y media en su recorrido. En relación al laberinto membranoso, dentro de los conductos semicirculares encontramos a los canales semicirculares, y también son 3, correspondiendo a un anterior, a un posterior y por último a un lateral. Dentro del vestíbulo encontramos 2 pequeños saquitos, conocidos como el utrículo y el sáculo. Y dentro de la cóclea, relacionado al laberinto membranoso, encontramos al conducto coclear. Existe un espacio entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Dicho espacio se conoce como espacio perilinfático. Dicho espacio tiene la presencia de un líquido denominado perilinfa, que se asemeja a un líquido extracelular. Entonces presenta altas cantidades, concentraciones de sodio y bajas de potasio. Pero también se encuentra un líquido dentro del laberinto membranoso, conocido como endolinfa, y dicho líquido se parece a un líquido intracelular con bajas concentraciones de sodio y altas concentraciones de potasio. De color negro he representado al laberinto óseo. En la parte más posterior encontramos a los conductos semicirculares, al posterior, que comparte una rama común con el conducto semicircular anterior, y el único que describe su media circunferencia de forma independiente será el conducto semicircular lateral. Antes de llegar a la parte más dilatada, conocida como vestíbulo, existe una dilatación ósea de los conductos semicirculares, conocida como ampolla. Y también tenemos representado a la cóclea. En relación al laberinto membranoso de color azul, encontramos a los canales semicirculares posterior, al anterior y también al lateral. En la ampolla, correspondiente ahora al laberinto membranoso, encontramos a las crestas ampollares, cuya función será la detección de la aceleración angular. En el vestíbulo encontramos 2 pequeños saquitos,
el utrículo y el sáculo. Los canales semicirculares desembocan primero al utrículo y posteriormente habrá comunicación de endolinfa hacia el sáculo mediante un conducto denominado conducto utrículo sacular. Y ahora el sáculo se conecta mediante un conducto denominado conducto de reunión con el conducto coclear. Entonces, dentro del laberinto membranoso encontramos endolinfa y el espacio entre el laberinto membranoso y el óseo se conoce como espacio perilinfático, que tiene presencia de perilinfa. A nivel del utrículo y el sáculo encontramos a las máculas. Las máculas son dos regiones especializadas que darán la información de aceleración lineal. Sobre todo, el utrículo dará información de aceleración lineal tipo horizontal, mientras que la mácula del sáculo dará la información lineal de tipo vertical. Y en el conducto coclear encontramos al órgano de Corti, relacionado con la audición. En este esquema podemos observar que el conducto coclear de color azul divide a la cóclea en dos espacios, un espacio superior y un espacio inferior. Dichos espacios presentan perilinfa. Entonces, dichos compartimentos se denominaron en el oído interno escalas o rampas. En la parte superior encontramos a la rampa vestibular, ya que es una continuación propia del vestíbulo, y el compartimento inferior o rampa o escala, que también presenta perilinfa, se conoce como rampa timpánica. Por eso en la antigüedad también al conducto coclear, por quedar en medio de ambas rampas, se conoce como rampa o escala media. De color azul claro es representado todo el recorrido de la perilinfa en la rampa vestibular, y de color morado es representado todo el recorrido de perilinfa en la rampa timpánica. Y existe una pequeña comunicación mediante una pequeña hendidura de ambas rampas que corresponde a la estructura denominada helicotrema. Y propiamente el helicotrema es el vértice de la cóclea. En un esquema de una cóclea desenrollada podemos apreciar en la parte superior a la rampa vestibular, que contiene perilinfa, en la parte inferior a la rampa timpánica, que contiene perilinfa, y en medio al conducto coclear con presencia de endolinfa. Y se aprecia en el esquema de cóclea desenrollada cómo la rampa vestibular se comunica con la rampa timpánica a través de una pequeña hendidura denominada helicotrema, que corresponde propiamente al vértice de la cóclea. En un corte de cóclea podemos observar en la parte superior a la rampa vestibular con presencia de perilinfa, en la parte inferior a la rampa timpánica también con perilinfa, y el conducto coclear, que a nivel histológico presenta una forma triangular y que en su interior hay presencia de endolinfa. Al ser una estructura triangular, presentará tres paredes o tres límites, y esas paredes ayudan al conducto coclear a separarse
de ambas rampas para evitar el paso de perilinfa al conducto coclear o escala media. En la parte superior o límite superior, también conocido como techo, el conducto coclear está separado de la rampa vestibular por una membrana denominada membrana vestibular. En el piso o suelo del conducto coclear encontramos a la membrana basilar. Entonces el suelo o piso del conducto coclear está dado por la membrana basilar. Y por último, también el conducto coclear presenta una pared lateral. Dicha pared lateral está dada por el ligamento espiral, que corresponde a un recubrimiento de periósteo. De forma importante, el ligamento espiral presenta un epitelio muy cercano al conducto coclear, que se conoce como el epitelio de la estría vascular. Y dicho epitelio tiene la función de producir la endolinfa. Previamente realizamos un esquema de una cóclea desenrollada, donde se apreciaba en la parte superior un compartimento lleno de perilinfa conocido como rampa vestibular, un compartimento medio lleno de endolinfa conocido como conducto coclear y en la parte inferior un compartimento lleno de perilinfa conocido como rampa timpánica. Pero al realizar un corte completo de cóclea, se aprecia que la misma realiza 2,5 vueltas, 1, 2,5, sobre un pilar o columna denominada modiolo o columnela, y asimismo dicha columnela en su interior se encuentra hueca, debido a que alberga al ganglio espiral, que presenta neuronas bipolares que proyectan sus prolongaciones al conducto coclear, ya que en el conducto coclear se encuentra el órgano de Corti. He representado un corte de cóclea a altos aumentos con tinción de matoxilina e osina. En la parte más central podemos encontrar una figura triangular que hace referencia al conducto coclear. Dicho conducto coclear en la parte superior tiene la presencia de la escala o rampa vestibular con presencia de perilinfa, e inferior al conducto coclear encontramos a la rampa o escala timpánica también con presencia de perilinfa.
El conducto coclear, al ser una figura triangular, presentará tres límites o paredes. El límite superior o techo estará dado por la membrana vestibular, también conocida como membrana de Reisner. El límite inferior o piso estará dado por la membrana basilar y la pared más lateral o externa estará dada por el ligamento espiral. Dicho ligamento espiral presenta un tapizado epitelial dado por el epitelio de la estría vascular, que histológicamente es un epitelio estratificado y que presenta capilares intraepiteliales, siendo así el único epitelio vascularizado del organismo, y por eso se puede formar la endolinfa que se encuentra en todo el conducto coclear. También es importante mencionar, en relación al triángulo que forma el conducto coclear, que el ángulo más agudo dará cara al ganglio espiral, que presenta neuronas de tipo bipolar. Entonces el órgano de Corti, cuya función es la audición, se localiza en el conducto coclear y descansa sobre la membrana basilar. En relación a mi esquema y a los cortes histológicos del órgano de Corti, en la parte central podemos apreciar dos células que tienen forma de I, con una base y un ápice muy dilatado, conocido como la célula del pilar interno de mi lado izquierdo y la célula del pilar externa de mi lado derecho. En las descripciones histológicas y en este esquema, a partir de la célula del pilar externa, las células se describen como externas, ya que dan cara a la pared externa, la pared lateral, y a partir de la célula del pilar interna, las células descritas serán internas, ya que dan cara al ganglio espiral o a la luz del modiolo. Encontramos dos tipos de células en el órgano de Corti: células de sostén, de apoyo estructural, dadas por las células del pilar, ya sean internas o externas, por las células falángicas internas y externas, y por las células limitantes, ya sean internas o externas. Y el otro gran grupo de las células presentes en el órgano de Corti serán las células neurosensoriales, dadas por las células vellosas externas y las células vellosas internas. Empezando la descripción a partir de las células del pilar interno y externas, se puede ver que forman un pequeño espacio entre sí, teniendo entonces la presencia de un túnel interno, o también conocido como túnel de Corti, con presencia de cortilinfa. Describiendo mi lado externo, que da hacia mi cara externa, encontramos también a las células falángicas externas, dispuestas en tres hileras, y su función, al ser células de sostén, es dar apoyo a las células neurosensoriales, a las células vellosas externas. Y también se puede apreciar que entre la primera hilera de las células falángicas externas con las vellosas externas y la célula del pilar externo, se aprecia un túnel también con presencia de cortilinfa y se conoce como túnel medio dicho espacio. Y por último encontramos a las células limitantes externas, cuya función también es de sostén y marcar el límite externo del órgano de Corti. Y asimismo, entre la primera célula limitante externa y la última o tercera hilera de las células falángicas externas con las células vellosas externas, se forma un pequeño espacio también con presencia de cortilinfa, conocido como túnel externo. Muy cercanas a las células limitantes externas se encuentran otras células de sostén conocidas como las células de Claudius, y en la parte inferior a las células de Claudius se localizan unas células cuya función aún no se describe, conocidas como las células de Butcher. Hacia el lado izquierdo de las células del pilar interna, describamos a las células internas. Encontramos a la célula falángica interna. Se puede observar que, a diferencia de las falángicas externas, la falángica interna se dispone en una hilera, no en tres. También será célula de sostén para dar apoyo a la célula vellosa interna. Y otra característica histológica es que abraza por completo a la célula vellosa. La célula vellosa
interna y la célula vellosa externa tienen dicha denominación de vellosa por la gran cantidad de estereocilios que presenta en su superficie apical, y también presenta un único cilio entre los estereocilios conocido como cinocilio. En la microscopía electrónica de barrido se puede apreciar la disposición de los estereocilios y la disposición de las células vellosas internas. Sus estereocilios tienen forma de V, una figura de V, mientras que las células vellosas externas presentan una célula de W o de doble B. También encontramos a las células limitantes internas que darán sostén y marcarán el límite interno del órgano de Corti. Superiormente encontramos a las células interdentadas, cuya función es la secreción y la síntesis de la membrana tectoria, que es una sustancia amorfa con presencia de colágeno 2, 5 y 9, y asimismo protoglucanos, que estimulará a los estereocilios de las células vellosas. Por último, en mi esquema se puede apreciar los somas de las neuronas bipolares presentes en el ganglio espiral, que emiten sus prolongaciones a la base de las células vellosas internas y a la base de las células vellosas externas. De forma importante, las células vellosas internas reciben el 90% de las fibras aferentes, mientras que las células vellosas externas reciben el 10% restante.